Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a esta emisión de Lo Extraordinario en Octámbulos. Esta noche vamos a estar hablando precisamente de una serie de casos, y vamos a dar inicio también a una serie de casos que tienen que ver con fenómenos que se han interpretado como paranormales, pero que posiblemente tengan una explicación psicológica o bien una explicación semi-espiritual. Recuerden que nosotros no le tenemos miedo a especular sobre estos temas, sobre estas posibilidades. Es cierto que hay muchos creativos que quisieran, pues, banalizar estos temas y simplemente asignarle una explicación simplona, como que se trata simplemente de poderes extrasensoriales o de que se trata precisamente de la acción de ciertos espíritus, etcétera. ¿Qué es el fenómeno de los poltergeists? Que es de lo que vamos a hablar esta noche. ¿Qué son los poltergeists? La definición general, muy sencilla, pues está precisamente en la etimología de la palabra, ¿no? El término poltergeist proviene del alemán poltern, que quiere decir hacer ruido, y geist, que quiere decir espíritu. Es decir, literalmente significa un espíritu ruidoso, ruido hecho por espíritus o por cosas que no se ven. Esta fue la primera explicación, la más simplona. Pero en realidad se trata de un tipo particular de fenómeno paranormal caracterizado por actividades físicas inexplicables. O sea, todo aquello que ocurre dentro de la física de un lugar que no se denota que hay interacción humana, o que pareciera que no hay interacción humana, puede entrar dentro del ámbito de los poltergeists, es decir, cosas que se mueven, ruidos extraños, situaciones de cambio de temperatura, etcétera. Todo lo que tenga impacto con la materia. De eso vamos a hablar precisamente esta noche en Lo Extraordinario en Octámbulos. Espero que les gusten este tipo de emisiones donde hablamos de pura cuestión paranormal, pero obviamente siempre siendo críticos al respecto. Quiero saludar a todos aquellos que nos están acompañando, precisamente que estaban en el canal de Durante TV y que ya están aquí con nosotros. Mi estimado Benedicto, gracias por estar aquí con nosotros. Dice mi estimado Estefano Loaiza: hola, viendo live mientras ocurre actividad paranormal. Estoy estudiando. O sea, el hecho de que estudies es algo paranormal. ¿O es súper normal, mi estimado Estefano? Amigos, la mente del ser humano es algo que raya a veces en lo paranormal. ¿Por qué? ¿Por qué se puede asignar el fenómeno de los poltergeists a algo que tiene que ver con la mente del ser humano? Pues la mejor prueba de que la mente del ser humano podría estar detrás de estos fenómenos es que el fenómeno sigue al ser humano. Y muchos dirán: Monster, es que a lo mejor se trata de cierto tipo de maldiciones que siguen a una familia, que siguen a una persona. Cuando en realidad a lo mejor es al revés. Como la persona provoca esto, pues da igual a donde vaya, siempre lo va a provocar, ¿no? Muy bien, fíjense bien. A diferencia de otros fenómenos más pasivos, que son menos impresionantes, como la aparición de espíritus, etc., el poltergeist actúa, interfiere y perturba con fuerza, o sea, ocasiona incluso daños alrededor de donde ocurre, ¿no? Lesiones, destrucción de cosas. Características comunes de este fenómeno: ruidos inexplicables como golpes en paredes, techos o muebles. Objetos que se lanzan o que se caen solos, ¿no? Esto es lo más común, ¿no? Aparición de agua o de sustancias extrañas. Interacción con aparatos electrodomésticos o con intermitencia en la electricidad, olores desagradables, ataques físicos leves, y es aquí donde se torna un tanto cuanto peligroso, y que siempre tienen una duración limitada, es decir, casi siempre ocurren durante un pequeño lapso de tiempo, 5 minutos, 10 minutos, desaparecen varias horas, varios días, y otra vez se vuelve a repetir la dosis. Por eso este fenómeno es tan atractivo para lo que es el cine, ¿no? Es tan atractivo para lo que es el imaginario colectivo. Dice mi estimado Javierus: muy buenas noches de Twitch acá en YouTube. Mi estimado Javierus, amigos, hagan lo que Javierus hace normalmente en los directos que de repente hago en otros canales. Él me sigue en Twitch, entonces en Twitch da igual donde yo haga directo, siempre transmito a Twitch, así como ahorita siempre estoy ya transmitiendo con el nuevo transmisor que tenemos en Radio Caballo de Troya. Un saludo a todos aquellos que nos estén escuchando en nuestra querida
Radio Caballo de Troya. Recuerden, la mejor opción para escuchar y disfrutar estos directos completamente en vivo. Muchísimas gracias a aquellos que nos escuchan a través de Radio Caballo de Troya. Dice Benedicto, bueno, posiblemente para Jesús los fenómenos poltergeist eran algo que era muy sencillo de explicar. Iniciamos aquí, se coló Jesús, ¿no? Se coló Jesús en estos directos, pero él siempre es bienvenido a estos espacios. Nunca ha sido un secreto que soy un ferviente seguidor, sobre todo del mensaje original de Jesús, pero bueno, no venía al caso que apareciera, pero pues ni hablar, son accidentes que ocurren en vivo, ¿no? Además era un Jesús acá fitness mamalón que siempre es grato ver, ¿no? Un saludo a mi estimada Iladian, gracias por estar aquí con nosotros y de acompañarnos desde Urantia TV. Dice mi estimado Estefano Loaiza, bro, no me expliqué bien. Estoy estudiando, pero alrededor está pasando actividad paranormal y sobrenatural. A ver, Estefano, entonces, ¿a qué te refieres? Por favor, explícanos. Yo creí que estabas bromeando, que era algo sobrenatural que estuvieras estudiando, lo cual, la verdad, es aceptable. Hay gente que hace mucho esfuerzo para estudiar, o hay gente que disfruta mucho estudiar y de repente crea ambientes alrededor de él que pueden ser positivos o negativos. ¿A qué te refieres, Estefano? ¿Qué es lo que te está pasando? Y ojalá pudieras compartirnos tu experiencia para aprender de ella, ¿no? Ojalá estés bien, sobre todo, es lo más importante. Dice mi estimada Katian Ruiz, este güey, o sea, se refiere a mí, este güey piensa que hay aliens. Mi estimada Katian, si somos estrictos en el idioma inglés, claro que existen los aliens. Fíjate bien. Esto me encanta hacerlo, sobre todo lo hacía cuando tenía mis colegas ateos y decían, ¿a poco tú crees que existen los aliens? Y yo les decía, sí, están por todas partes. ¿A qué te refieres? ¿No? ¿A qué te refieres? Pues es que la palabra alien en inglés tiene un significado que obviamente muy pocos utilizan, pero que obviamente sí da a entender que hay aliens por todos lados, ¿no? Aquí está, amigos. Claro que existen los aliens. De inglés al español, la traducción es alien, que significa extranjera, extranjero. Extranjero. Claro que existen aliens, mi estimada Katian. Si tú estás en un país y de repente en ese país hay gente de otro lugar, pues estás rodeada de aliens o estás en contacto con un alien. Una cosa es la palabra alien con connotación de la ciencia ficción, que está relacionada a la vida extraterrestre, y otra cosa es el significado de la palabra alien en inglés. Así es que, mi estimada Katian, querías trolearme, pero resultaste troleada. ¿Qué significa alien? Extranjera, extranjero. Claro que existen los aliens, al menos con respecto a la definición de la palabra en inglés. Dice mi estimado Alberto, oye, Monster, ¿y ya recogieron a Maduro? Pues para recogerlo primero se debe hacerlo primero. En esas están, Alberto. No quisiera estar en los zapatos de Maduro, ¿eh? Pobre diablo. Dice mi estimado Estefano Loaiza, Katian, qué gracioso. Hay que tomar todo esto con humor. Claro que sí, mi estimado Estefano. A ver, Estefano, por favor, ¿qué está pasando, amigo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dice Estefano, hay fantasmas a mi alrededor. Define a qué te refieres con fantasmas. Algo que te asusta, algo que interpretas que es sobrenatural, algo que se mueve. Recuerda, mi estimado Estefano, y te lo digo con todo el respeto del mundo, como persona que entiende que estas cosas pueden llegar a ocurrir, mucho tiene que ver la sugestión. Si tú estás bien y no le prestas atención a esas cosas, y si tú no le tienes miedo y estás hasta cierto punto convencido de que esas cosas son inofensivas para cuando tú tienes una protección personal, no debes de temer. Dice mi estimada Katian, este señor es un pedillo nomás. Mi estimado Katian, ¿a qué te refieres con pedillo? Si es connotación mexicana, y si fuera viernes, te daría la razón. Te daría la razón. Muy bien. Dice mi estimado Daniel de la Cruz, ¿con qué equipo transmites? Estamos transmitiendo con OBS.
Nada más que estaba utilizando el mismo OBS que utilicé para el canal de Urantia TV. Me confundí, no cambié de escenas y por eso es que tuve que improvisar. Pero no pasa nada, siempre es bienvenida la figura de Jesús aquí, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar de este extraño fenómeno que se llama el poltergeist. Es algo que lamentablemente, amigos, como todo lo que es paranormal, no ha sido estudiado de ninguna forma. Hubo ciertos intentos en los años 60 y en los años 70, sobre todo en universidades de vanguardia, de primer mundo, obviamente. Acá nosotros en Latinoamérica pues no tenemos presupuesto para las carreras que son importantes, para la ciencia que en realidad importa, menos para estudiar cosas paranormales. Pero en el primer mundo, a ver, no me habían dicho que se veía esta parte del estudio. Oigan, qué caos, ¿eh? A ver, dejen acomodo aquí un poquito la cámara, porque no debería estarse viendo esa parte del estudio de la radio. Ahí está. Ok, no pasa nada. Obviamente, ninguna universidad en la actualidad se va a poner a perder el tiempo en estudiar estas cosas porque no le ven la cuestión práctica, ni le ven que sea algo redituable. Pero eso no quiere decir que no lo tenga, ¿eh? Claro que lo tiene. Imagínense que la ciencia actual empezar a estudiar estos temas y encontrar la clave de la telequinesis. ¿Cómo es que un ser humano en ciertos estados de emoción puede mover cosas? Puede tener una especie de control remoto que le permita mover cosas sin siquiera tocarlas. Eso en la industria, eso en los trabajos peligrosos sería excelente. Imagínense crear una tecnología y entregársela, por ejemplo, a los cuerpos de rescate, a los bomberos o a los policías, aquellos que cuidan la seguridad, de poder mover cosas sin tener que tocarlas, sin tener que estar ahí. Un mando a distancia. Todo lo que eso nos permitiría para el progreso de la civilización. Pero a la ciencia no le interesan esas cosas. Le interesa la inmediatez del dinero, ¿no? ¿Qué podría provocar los poltergeist? Aunque se cree que hay una entidad detrás, o sea, eso es lo que tradicionalmente se piensa, que esos muebles que se mueven, esas cosas que se caen, esos olores fétidos, esas sustancias que aparecen, son provocadas por fantasmas, ¿no? Pero, ¿cuál podría ser la alternativa? Pues existen muchas hipótesis que apuntan a que el fenómeno del poltergeist se origina inconscientemente a través de la mente de una persona que está viva. Y normalmente se trata de personas muy emocionales, normalmente mujeres, normalmente adolescentes. Por eso en los futuros casos donde vamos a estar hablando de este fenómeno, las protagonistas son niñas preadolescentes o jovencitas adolescentes. Noten eso. Generalmente un adolescente con alta carga emocional, con mucho estrés, con mucho talento o con un alto coeficiente intelectual, pero que está sometida a alto estrés. Eso hay que considerarlo desde ahorita, ¿ok? Muy bien, dice mi estimada Estefano. Katia, ignora por favor la ciencia ahora que lo pienso. Estoy hablando de humor. Dice, ¿pero a qué te refieres, mi estimado Estefano? En realidad, si te está pasando algo, me gustaría que lo compartieras. Simplemente para que exorcices eso, ¿no? O sea, racionalizando esas cosas se exorcizan. Dice mi estimado Estefano, todo me está pasando, se mueven las sombras, se me presentan y es casi a diario desde que tengo 11 a 12 años y me pasa y no para. Se ratifica lo que decíamos. Estas cosas normalmente le pasan a los adolescentes. Estefano, con todo el respeto del mundo, por favor, no me malinterpretes. ¿Has visitado algún médico de la mente? ¿Algún psicólogo? Y que él te haya derivado a un psiquiatra. ¿Has tenido alguna terapia con un profesional de la mente? Te voy a recomendar, insisto, con todo el respeto del mundo, que lo hagas, Estefano. Este tipo de cosas, estas visualizaciones, este movimiento de cosas que ocurre alrededor de adolescentes son provocadas por la mente del adolescente, ¿no? O sea, si tú ya a lo mejor eres una persona adulta y esto comenzó cuando eras un adolescente, en su momento no hubo nadie que te asesorara para que pudieras pararlo. Esto te persigue, esto está siempre alrededor de ti, porque eres tú el que lo provocas. Entonces, primero tienes que sanar tú para que luego esas cosas dejen de pasar.
A eso me refería con que tienes que racionalizarlo, tienes que poner manos a la obra. Muchas personas que sufren este tipo de cosas dicen, oye, de repente llegó un momento de paz en mi vida y dejaron de moverse cosas a mi alrededor y dejé de ver sombras y dejó de seguirme esa peste que casi siempre ocurre cuando estoy muy tenso. Pues porque eso lo estás ocasionando tú. Si tú vives en un estado relajado, en un estado libre o disminuido de estrés, no te van a pasar esas cosas. Habrá personas que aprovechen esta cualidad y la usen a su favor, muy probablemente sí, pero estas son emociones tan difíciles de manejar que normalmente se convierten en algo que juega en nuestra contra, ¿no? Muy bien, fíjense bien. Normalmente ocurre con mujeres adolescentes con una carga emocional fuerte, por ejemplo, que tienen mucha ira, que tienen mucha represión, que tienen estrés postraumático o que están viviendo una situación de violencia, ¿ok? Ocurre normalmente en mujeres en la pubertad. A eso normalmente se le llama psicocinesis espontánea recurrente, ¿no? Es una especie de intento de explicación de lo que es el poltergeist, ¿no? Lugares y escenarios típicos de este tipo de fenómenos. Hoy solamente estamos sentando las bases. En próximos directos de Lo Extraordinario Noctámbulos vamos a ver casos, ¿ok? Normalmente ocurre en casas familiares donde hay conflictos intensos. Noten eso. Aquí en México vamos a ver una leyenda que es hermosa, amigos. Es hermosa. Es de las cosas que se ha transmitido de generación en generación aquí en México y vamos a hacer un directo especial de eso. Del caso de una muchacha que vivió en la época de la Revolución de México, que para defenderse del ataque de los revolucionarios pudo generar un fenómeno de poltergeist. ¿Pero por qué? Por el miedo de que la atracaran. Por el miedo, como decían nuestras abuelitas, de que se burlaran de ella, es decir, de que la poseyeran en contra de su voluntad, de sufrir un abuso. Pues ella, para defenderse, creó un poltergeist. O sea, se defendió con cuestión psicocinética. El problema es que no lo supo detener y eso destruyó a toda su familia. Entonces son historias que, de saber cómo se originan y de saber cómo es que esto es capaz la mente del ser humano de provocar, pues en la actualidad a lo mejor podremos utilizar a nuestro favor. Lamentablemente, como esto no genera dinero para los científicos, les vale madre el tema, ¿no? También ocurre en escuelas y hospitales abandonados o casas viejas. Ocurre también en entornos donde se ha practicado espiritismo, ouija o rituales. De estos casos vamos a ver un montón en futuros directos. Hoy solamente estamos empezando, calentando con el tema, ¿ok? El fenómeno incluso puede mudarse con la persona afectada, es decir, lo sigue porque ella es la que lo provoca. O sea, y mientras no controle su estado de estrés, a donde vaya, estas cosas le van a pasar. Antes eso se veía como, el espíritu, el fantasma que está moviendo las cosas te sigue porque estás maldito. No, tú lo provocas y mientras no te mejores y mientras no te sanes mentalmente, pues a donde quiera que vayas te lo vas a llevar, ¿no? Dice mi estimado Benedicto XVI. Para los que se creen científicos por leer revistas de supermercado, científicamente sí existen los extraterrestres. La teoría de la panspermia se sustenta en microorganismos hallados en meteoros. Mi estimado Benedicto, pero la persona estaba mofándose con que no existen los aliens. La palabra alien significa extranjero. Claro que existen los aliens. En todos lados hay extranjeros, ¿no? Dice mi estimada Hiladia, debe de haber un mundo ahí en el estudio. Debe de haber un alien, ahí en el estudio. Mi estimada Hiladia, hoy la noche es caótica, pero no quiere decir que no la pasemos chévere. He fallado en todo, pero estoy acostumbrado. Dice mi estimado Benedicto. Oigan, y para mí ha sido un día, pero de muchísimo estrés, ¿no? Entonces yo me la quiero pasar chévere el día de hoy. No me importa que hayamos iniciado mal. Dice Benedicto, aunque sean seres unicelulares, hay extraterrestres. Nadie ha dicho que los extraterrestres forzosamente tengan que ser vida pluricelular o incluso vida inteligente. Exactamente. Tanto así que la tendencia en la actualidad es de buscar vida básica allá afuera. Ya no se está buscando ni marcianos ni seres que puedan comunicarse con nosotros, al menos vida unicelular. Y créanme que estamos cerca de eso.
Estamos cerca de que se admita esa posibilidad. Dice mi estimado Roque, saludos al interlocutor y a todos, muy buenas noches. Muchísimas gracias, mi estimado Roque. Gracias por estar aquí con nosotros. Créanme que para mí significa mucho este espacio de lo extraordinario noctámbulo, porque hacía falta que tocáramos también estos temas con nuestro particular estilo. Yo aquí en la cámara y en el micrófono y ustedes en el chat, que también se vale divertirse. Dice mi estimado Winra, yo estoy en telequinesis. Ahorita nomás muevo el papel y hago fuerza para afuera desde la mente y comienza a moverse. A ver, amigos, así como en los directos cuando hablamos de extraterrestres, de repente aparecen extraterrestres en el chat, así como en directos donde hablamos de contactados, aparecen contactados en el chat, y así como de repente cuando hablamos de espiritualidad, aparecen espíritus chocarreros en el chat, pues obviamente aquí cuando hablemos de Poltergeist llegarán telequinéticos, ¿no? Gente que tiene esa capacidad, al igual que lo hago en todos los demás casos. Mi estimado Wenra, agradecería muchísimo que grabes un video en vivo en YouTube y demuestres esos poderes. Claro que sí. O sea, yo no dudo que tú tengas esos poderes, pero demuéstralo, hermano. A nosotros nos sería de mucha utilidad. Dice mi estimado Adrián Puyuelo. Hola, Monster, ¿sería realmente lo que se ve en la película El Rito? En una de las películas de terror. Pues es que este tipo de fenómenos ha alimentado muchísimo la ficción porque es muy atractivo. Simplemente, pues obviamente la película de Poltergeist. Muy probablemente la gente mayoritaria que ve este tipo de directos o que escucha este tipo de podcast, tanto en vivo como en diferido, pues recuerden la versión más reciente, porque recuerden que de la saga de Poltergeist hay una versión nueva y la versión tradicional. A ver, veo película Poltergeist, pero vamos a ver la de los 80s, ¿no? Tráiler 80s. O sea, este fenómeno es muy hollywoodense. Es muy hollywoodense. Tanto así que ha generado muchísimas series, muchísimas películas, porque la idea es muy atractiva, que alguien con su mente pueda provocar movimientos de cosas a su alrededor, o bien que pueda invocar o abrir portales a otras dimensiones, es algo que vende mucho. Ahí está, por ejemplo, la serie de Stranger Things, que se basa precisamente en estos fenómenos, ¿no? Entonces, es muy atractivo. El detalle es que eso precisamente lo ha desvirtuado, ¿no? Se le ha dado un carácter 100% hollywoodense y por lo tanto la gente no ve el trasfondo humano detrás de esto, que es gente que sufre, que ante su desesperación, ante su incapacidad, termina detonando estos fenómenos psicocinéticos, ¿no? O sea, mover cosas de manera involuntaria por altas dosis de estrés. Detrás de este fenómeno paranormal hay muñecos rotos, hay gente que está sufriendo en demasía. Vamos a recordar esta famosa película que hizo época en su momento. Una película de Steven Spielberg. A ver si el tráiler es el original. Ah, pero es en inglés. No, quiero ver el tráiler en español, tío, de ser posible en castellano, ¿no? A ver, tráiler 80, español castellano, porque me encanta ver tráiler con el español castellano, porque se me hace original, tío, ¿no? A ver, vamos a ver, aquí está. Una película de Steven Spielberg. Los encantos parecen estar conectados con un área, una casa normalmente. Ah, no, es el español latino, pero bueno, pues es lo que hay, ¿no? Los encantos parecen estar conectados con un área, una casa normalmente. El poltergeist usualmente se asocia con un individuo. Esto, amigos, creó una idea muy firme en el imaginario colectivo de nuestra generación, o sea, de los que nacimos en los 60, 70, 80 y 90. Luego llegaría la siguiente película que ya no sería tan buena, pero también crearía su propio imaginario colectivo. Entonces mucha gente cree que el Poltergeist es algo fantasmal, a raíz también de este tipo de películas. Pero en realidad tiene que ver con la mente de la persona que lo sufre. Hay una historia de sufrimiento detrás, por eso estos casos son tan tristes. Oigan, que por cierto, hay un gran misterio detrás de la vida de la niña.
de la niña que es protagonista de esta historia, ¿eh? Algún día haremos un directo también aquí en nuestro ordinario Noctámbulos, porque la vida particular de esta niña también tiene muchos recovecos. Es una historia también que puede considerarse misteriosa. ¿A quién te pareces? Yo no sé lo que pende sobre esta casa, pero es tan fuerte que abrió un hueco hacia este mundo. O sea, que agregaron todo, por eso fue el éxito de esta serie de películas, que obviamente la primera siempre fue la mejor, pero las demás no demeritan, ¿eh? Fueron 2 películas más. La niña ya no pudo hacer una 4ª película porque murió, pues, no en extrañas circunstancias, sino en circunstancias muy tristes, ¿no? Pudo llevarse a su hija. ¡Mami, alguien se acerca! ¡Mami, ayúdame! ¡Dios mío! Efectos especiales maravillosos. Caroline, corre lo más rápido que puedas. ¡Wow! ¡Qué recuerdos, amigos! Créanme que siempre me da muchísima emoción ver estos trailers, porque uno recuerda la primera vez que vio este tipo de películas y eran impactantes, ¿eh? No sé si sigan impactando para las nuevas generaciones. Ellos ya tienen su propia versión. Mis hijos ya vieron la nueva versión, ahora ya que son adolescentes, y les encanta. A mí me encanta esta, pues ya de chavorruco, ¿no? De boomer. Mamá está en la cocina. O sea, esta fue la película, Poltergeist, así se llama precisamente, que creó en el imaginario colectivo la idea de que esto es más de origen paranormal, por culpa de andar jugando con la chingada ouija, por culpa de andar construyendo donde uno no debe, de andar construyendo encima de cementerios. Muchos de los elementos que se consideran la explicación paranormal de esto nació también a raíz de esta ficción, ¿no? Un saludo a mi estimado John López, gracias por estar aquí con nosotros. Dice Estefano: puede ser que sí, pero a la vez podrían existir seres como nosotros. Pensemos que hay varias galaxias, y cómo podríamos decir con seguridad que no haya uno y que no haya vida. Mi estimado Estefano, exactamente, tú estás, y qué bueno que te estamos sacando de esa inercia de miedo que traías al inicio del directo. O sea, salte de esa inercia, hermano, salte de esa inercia y vas a ver que vas a dejar de ver cosas. Una de las pocas cosas buenas en la que contribuyó el tristemente célebre Carl Sagan fue en esa famosa frase que él decía y repetía como un mantra en estados alucinógenos que él normalmente en los cuales él normalmente vivía. Recuerden que el señor era un drogadicto empedernido. Carl Sagan decía: pruebas extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Pues amigos, estamos llegando a un punto de la civilización en la que negaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Aquellas personas que vienen y creen que son graciosas por decir no existe la vida extraterrestre, están siendo totalmente anticientíficos, y para demostrarlo tendrían que ir a cada uno de los exoplanetas que están siendo descubiertos día con día gracias a muchos métodos, directos o indirectos, de observación de planetas fuera de nuestro sistema solar. Entonces, para poder asegurar de que no existe la vida inteligente allá afuera, habría que ir a explorar cada uno de los exoplanetas que existen, es decir, algo que no tiene fin, algo que nadie podría hacer. Por lo tanto, negaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Ni modo, lo dijo el drogadicto de Carl Sagan. Bueno, o al menos él sentó esas bases. Dice mi estimado Edgar: ¿debería usted de ir a ver un psiquiatra? ¿Are you talking to me, mi estimado Edgar? Claro que sí, tenemos nuestro psiquiatra de cabecera, como debe de ser siempre. Los psiquiatras son como los dentistas, todo el mundo debe tener uno a la mano, ¿eh? Dice mi estimado Winra: hice visión remota en 31 Atlas y vienen en paz, pero la paz de ellos es diferente a la paz del muerto que se nos vende. Mi estimado Winra, no tengo por qué dudar de tu testimonio, pero mi estimado, demuéstralo, ¿no? Porque yo aquí te puedo decir: Winra, ¿qué crees? ¿Qué crees? Yo soy la persona que está trayendo con telequinesis el 31, iba a decir, el 3 y Atlas. Yo soy el que lo está trayendo a través de mi mente.
Como no estoy forzado a probar nada de mis dichos, así como tú tampoco lo estás haciendo, pues puedo decir cualquier tontería que se me ocurra, ¿no? Dice mi estimado Estefano, sobre eso he asistido al psicólogo, pero en ninguna ocasión de eso, solamente con fines académicos. Y rectifico y aseguro que no es mera casualidad o que aumente una emoción negativa. Es que mi estimado Estefano, yo sé que estos temas hasta cierto punto dan un poco de pena, ¿no? Un poco de vergüenza. Son muy íntimos. Son muy íntimos. Y yo te agradezco que hayas tenido la confianza de contárnoslo en el chat. También para eso es esta comunidad. Aquí nosotros nadie te va a juzgar porque nosotros hemos visto cosas que no podemos explicar. Pero por eso entre nosotros, así como ocurre entre comillas, y no quiero hacer una comparación ni ser vulgar con esa comparación, pero como ocurre con los alcohólicos anónimos, ¿no? Nosotros que hemos visto cosas que no podemos explicar, así como tú también has visto cosas que no puedes explicar, pues entre nosotros nos entendemos. Y la primera recomendación que yo te voy a hacer es que siempre recurras primero a certificar que estás bien de salud, tanto física como mental. Sobre todo mental. Una vez que alguien ratifique que tú estás bien, entonces lo que te está pasando puede llegar a tener otra explicación. Y eso lo vamos a ver en futuros directos. Hoy solamente quiero empezar a hablar del tema, ¿no? Pero por eso primero es importante saber que estás bien. Si traes un problema con tu psique, entonces quiere decir que a lo mejor ese es el origen de todo eso que estás viendo. Entonces mejor cúrate primero con tu psique para que eso no te agobie. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente alguien va y sinceramente le dice a su médico de cabecera, a su psicólogo de cabecera, oye, ¿sabes qué? Empecé a ver cosas, cabrón. Y tú ya me recetaste para alucinaciones, para esquizofrenia y sigo viendo cosas. Es más, las cosas se mueven. Es más, mira, aquí se está moviendo en tu consultorio. Cuando esas cosas superan la posible explicación de una enfermedad mental, ahí tenemos una deriva peligrosa de estos casos, que hablaremos en futuros directos, insisto. Hoy solamente estamos empezando, amigos, no tengan prisa. Dice mi estimado Edgar ASMR, hace un mes atrás, en una noche astrológica, me fui a ver las estrellas, había una que se movía elípticamente. Un profesor de física explicó que a veces es normal. Bueno, el movimiento obviamente tiene que ser casi imperceptible, ¿eh? Pero si tú estabas viendo que esa entre comillas estrella tenía un movimiento que a lo mejor abarcaba varios años luz de distancia, pues no es normal, mi estimado Edgar. Esa temblorina de las estrellas a veces es simplemente una especie de ilusión óptica o interpretación errónea que hace nuestra limitado rango de visión que tenemos como seres humanos, ¿no? Dice mi estimado Adrián, te pregunto si hay gente con poderes tipo X-Men. Mi estimado Adrián, claro que sí, o sea, claro que existen personas que tienen capacidades extrasensoriales y capacidades que nosotros como seres humanos comunes no hemos desarrollado. El problema es que son una minoría de minorías. Una minoría de minorías. No creamos que estos son dones que todos los seres humanos tenemos. No. Si no, dejarían de ser dones. Serían características humanas. De seguro a lo largo de la historia habrá ocurrido una o dos veces cada 600, cada 800 años que una persona pueda hacer esto. El detalle es que luego la gente cree que esto ocurre al por mayor. Y ese ha sido un grave error. Interpretaciones de este fenómeno. Existe la interpretación paranormal clásica, es decir, un espíritu agresivo es el que provoca estos casos y el que hasta cierto punto se obsesiona con una persona y lo maldice con su presencia, ¿no? La explicación parapsicológica, una mente humana, usualmente joven, canaliza energía psíquica de forma inconsciente que genera esos efectos a su alrededor. También existe la explicación espiritualística, pero que es más espírita, ¿no? Espírita. Es un fenómeno que es causado por almas en pena que quieren ser escuchadas o expulsadas. Para mí esta es la que tiene menor valor y la verdad es que está obsoleta, ¿no? Pero hay gente que cree en ella. Y también está la explicación escéptica, que también es válida. Es decir, que todo se trata de trucos, de problemas de histeria colectiva,
eventos naturales mal interpretados, por ejemplo, como de repente muebles que truenan en la noche y que la gente cree que pues son ruidos extraños, pero en realidad son la madera que truena, etc. Ocurre también muchos de esos casos. El detalle es que hay casos que superan esa explicación, ¿no? Dice mi estimado Luis Campoy, amigo, tú no conoces el miedo. Claro que no, mi estimado Luis. A mí hay muy pocas cosas en este mundo que me puedan asustar. Ni una de ellas es paranormal. ¿Por qué? Porque estoy 100% convencido que el ser humano que tiene una espiritualidad básica, no que tenga que ser un santo, ni mucho menos, yo soy muy lejos de ser santo, estoy igual de panzón que el santo, el luchador. Ya ven que era un luchador acá mexicano muy fuerte, panzón, panza chelera. Me parezco al santo, pero no soy santo, ¿eh? Entonces, simplemente con que tú tengas una espiritualidad básica, estás protegido de todo esto. Por eso la explicación debe de ser otra, ¿no? Dice mi estimado Alejandro Ramírez, hay prótesis de mano que puedes controlar aunque no esté conectado directamente a tus extremidades. Mi teoría estaría, si se puede mover un objeto con tu mente, ¿tú qué opinas? Yo pienso que sí. Y por eso el estudio de estas cosas que se llaman paranormales, que en realidad es tecnología que no conocemos, que en realidad es física que no conocemos, es tan importante. Esa sería otra explicación, mi estimado Alejandro, súper bien traído. Si entendemos cómo la mente descontrolada de un ser humano puede llegar a controlarse para mover cosas, pues se puede crear muchas cosas biónicas y ayudar a miles de personas, si no es que a cientos de miles de personas que han perdido sus extremidades, que han dejado de caminar a través de el control de la mente para mover cosas que son artificiales. Entonces, el problema es que la ciencia le teme a estos casos, ¿no? Muy bien. ¿Qué impacto ha tenido esta idea, este fenómeno en la cultura popular? Pues ya lo vimos en la película Poltergeist de 1982, la original, dirigida por Steven Spielberg. Está la famosa película del Conjuro 2, de la cual también vamos en su momento a hacer un pequeño directo, basado en el caso Enfield, que es un famoso caso estudiado por estos prácticamente bastardizadores del misterio, que fue el matrimonio Warren. Y obviamente está la serie de películas de actividad paranormal, que es una saga centrada en este fenómeno, ¿no? Muy bien, amigos, pues vamos a ver un video que nos va a explicar de manera muy rápida, muy sencilla, de voz de una de las, hasta cierto punto, personas que tienen cierta credibilidad en estos temas, que yo creo que pues ¿quién puede ser experto en esos temas? Nadie, ¿no? De lo paranormal nadie es experto, pero es una persona que tiene mucho impacto y que hasta cierto punto pues tiene el sello de calidad y de certificación del gran divulgador del misterio Iker Jiménez, que la ha convertido en una de sus habituales colaboradoras. Es una persona que es muy querida en el mundo del misterio de España. Estamos hablando de la señora Sol Blanco Soler, que incluso Netflix y otras plataformas han hecho documentales y han hecho series basadas en sus experiencias, porque es una persona que ha vivido mucho, es una persona mayor. Voy a pedirles por favor que tengamos todo el respeto del mundo para ella, porque ella obviamente es una persona que ha vivido mucho, que tiene cierta capacidad sensorial, cierto don, y merece todo nuestro respeto. Vamos a ver un extracto del blog Lo que tú digas, que es un bloguero, el señor Alex Fidalgo, un canal que ya va a cumplir sus primer 1,000,000 de suscriptores, es decir, es un canal enorme ya, que le hizo una entrevista a Sol Blanco Soler y ella explicó rápidamente qué hay detrás o qué pueden ser los fenómenos poltergeist. Con eso vamos a comenzar esta serie de video reacciones que se aproximan en un futuro, no sin antes leer los comentarios porque ya empezaron a borrarse. Dice mi estimado Benedicto Monster, es correcto que estos fenómenos son más comunes en mujeres. Sin ofender, las mujeres tienen una actividad hormonal cambiante que pueden potenciar los sentimientos traumáticos o estresantes. Y miren, amigos, miren, aquellos que hayan tenido la fortuna de tener hijas e hijos, o sea, de tener hijos de ambos sexos, no me van a dejar mentir. Las mujeres son intelectualmente superiores a los hombres. Definitivamente. Entonces, muy probablemente la forma en la que las mujeres piensen esté más cercana
a las características necesarias para que este fenómeno ocurra. No es porque, por una cuestión a lo mejor hormonal, a lo mejor es una cuestión que tiene que ver con la forma en la que las mujeres interactúan con la realidad. Por eso es que ellas pueden romper la barrera de la realidad. Entonces, más fácilmente que los hombres, porque intelectualmente son superiores las mujeres. O sea, basta ver a nuestra madre y a nuestro padre, amigos. Habrá sus excepciones, ¿no? Basta ver a nuestras abuelas y nuestros abuelos. O sea, cada quien en su familia tiene el mejor ejemplo de eso, ¿no? Muy bien. Dice mi estimado Luis Campoy, milagro, alguien que lo reconoce. ¿A qué te refieres, mi estimado Luis Campoy? Dice Diego Merlos, carnal, mándale un saludo a mi amigo, que es fan tuyo. Muchísimas gracias y un saludo a tu amigo, que sé que me querías alburear, pero soy mexicano, muy difícilmente me puedes alburear. Dice mi estimado Blash TV, mi estimado, una vez soñé que fui abducido y que por el sonido de la nave me desmayé. Creo que pueden borrar la memoria o hacerte creer que no pasó nada. Mi estimado Blash, en otros directos que nosotros hemos hecho en nuestro ordinario noctámbulo, en nuestro ordinario nocturno, que son directos que hacemos en la tarde noche de Latinoamérica, ¿no? A una hora un poquito más temprano que estos, hemos especulado nosotros que la mayoría de la sensación de abducción son en realidad ataques de paranoia por alto contenido de estrés. O sea, muchas personas que sueñan o que creen ser abducidas en realidad están teniendo ataques de ansiedad, pero dormidos. Cuando le bajan a la cantidad de estrés en su vida en vigilia, en su vida cotidiana, esas sensaciones de abducción, esos sueños de abducción se acaban. Haz la prueba, hermano. Por eso siempre estoy recomendando, vayan al médico de la mente, amigos. Los médicos de la mente son como los dentistas. Duele ir al consultorio, pero son necesarios. Da miedo ir a sus consultorios, pero son necesarios, porque la mente nos juega muchas malas jugadas, ¿no? Dice mi estimado Luis Campoy, alien significa extranjero. Pues claro que sí, mi estimado Luis, mira, eso te lo enseñan en inglés básico. Google, traductor, alien en inglés. Súper fácil, hermano. De las primeras palabras que te enseñan cuando aprendes inglés. En inglés, alien. En español, extranjera. O extranjero. Google Translator. Así de sencillo. Esto es de primer nivel de inglés. ¿Ok? Muy bien. Dice mi estimado Luis Campoy, amigos, esos organismos no sobreviven ni siquiera en la atmósfera. ¿A qué te refieres, Luis? ¿A qué te refieres? Dice mi estimada Inmora Review, no entendí, ¿usted cree que los fantasmas demonios mueven las cosas, que tienen un despertar en la mente o son problemas mentales? Mi estimada Inmora, primero debo dejar bien claro, ¿no? Debo dejar bien claro porque mucha gente nueva está llegando a este tipo de directos. Yo no creo en fantasmas, ¿eh? Para mí los fantasmas no existen. Ya hicimos un directo previo a hablando del fenómeno de la impregnación. Ahondaremos más en el tema. Para mí, eso que la gente cree que son los fantasmas, en realidad son impregnaciones. Impregnaciones que tienen que ver con una especie de física de grabación que aún es desconocida, pero que es viable. Por eso la ciencia tiene que explicarla. Pero los científicos son una bola de cobardes huevones que no les gustan estas cosas. Entonces lo mismo pasa con esto. Para mí es la explicación del fenómeno de las cosas que se mueven solas, pudiera tener un origen en la capacidad extraordinaria que tiene el ser humano, sobre todo las mujeres, de interactuar con la materia. Para mí va por ahí los tiros, ¿no? Dice mi estimado Estefano, no sé, pero parece que suena así. No creo que sea algo que se reduzca solamente a nuestra mente, pero vale la pena intentarlo, mi estimado Estefano. O sea, imagínense que este tipo de cosas que son paranormales en realidad tuvieran un origen sobrenatural. No podemos controlarlas. No está dentro de nuestro ámbito de control, pero nuestra mente sí. Entonces vale la pena intentar corregir aquello sobre lo cual sí podemos llegar a tener control. Y cuando hay un poco de descontrol, pues al menos hay cierta clase de especialistas que nos pueden ayudar. Ahora, es muy importante, Estefano, amigos. Los psicólogos y los psiquiatras son como los tatuadores, ¿eh?
Hay un chingo allá afuera, pero muchos son malos. La mayoría no sirven para nada. Son charlatanes o chafas. Estudiaron un curso ahí de 3 meses y ya les dan un título. Los psicólogos y los psiquiatras son como los tatuadores. Busquen al mejor que puedan pagar. O si no tienen ustedes dinero, vayan a la sanidad pública y que les recomiende su médico familiar el mejor que él conozca. Busquen al mejor, no al psicólogo de la esquina, no al psicólogo que se anuncia en el periódico que te da 3 consultas por 2 pesos. No. Busquen al mejor. Es su salud mental, que es la más importante de la salud, ¿no? Muy bien. Bueno, también la física, ¿no? Dice mi estimado Luis Campo, Poltergeist. Mi estimado Luis, yo tengo un poquito de dislexia y la verdad es que me da igual pronunciar bien las cosas. Lo que me importa son las ideas. Pero sí lo menciono a veces como Poltergeist, ¿no? Poltergeist, los gays polacos, ¿no? Dice mi estimado Blash TV, creo que la gente que habla mucho sobre extraterrestres trabajan en realidad para ellos. Buscan prepararnos para cuando lleguen. Lo descubrí, mi estimado. Pues posiblemente, imagínate que estuviéramos recibiendo unos cuantos dolarucos por hablar de extraterrestres. No estaría nada mal, pero pinches extraterrestres ni dan dinero ni nada, no sirven para nada. Dice mi estimado Luis, cuente lo que cuentes, me interesa más que este señor. ¿A qué te refieres? Pues mi estimado Luis, pues ¿qué haces aquí en el directo? Hay muchos otros canales. Dice Adrián Puyuelo, existe también la película del Exorcista, la más viejita. Eso en verdad era ficción bien hecha, definitivamente. Y fíjense cómo también esa película creó el imaginario colectivo de la posesión. Ya también vamos a empezar a hacer directos hablando de las posesiones. De hecho, tengo por ahí un TikTok que se me hizo viral hablando del fenómeno de las posesiones, señal de que es algo que le interesa mucho al imaginario colectivo, pues. Vamos a escuchar entonces la opinión de Sol Blanco Soler acerca de qué podría estar detrás de esto que se llama el fenómeno poltergeist, cuando las cosas se mueven a nuestro alrededor, ¿no? Y de este caso del que me has hablado... Oye, tío, que se escucha bastante bajo, ¿no? Vamos a ver. El podcast se llama Lo que tú digas, es el canal donde estamos tomando este interesante documento. Y de este caso del que me has hablado, dices que lo que se producía eran pequeños fenómenos, Sí. que no era un poltergeist. No, el poltergeist es espectacular. Y además has dicho que el poltergeist es una... Persona viva, siempre. Vale, necesito... Fíjense, o sea, esto lo está diciendo una persona que obviamente cree en el poder de la mente, cree en la vida espiritual, cree en fantasmas porque ella tiene la capacidad de verlos. Ella dice, no hay forma de demostrarlo, porque por lo pronto no existe una tecnología que sea capaz de videograbar o fotografiar nuestros pensamientos. Pues todavía no existe, ¿no? El día que exista, pues se podrá demostrar si en realidad ella ve cosas o no. Pero una persona que cree en esto, ella dice no, el poltergeist es generado por una persona viva, por la mente de un ser humano. No hay fantasmas ni espíritus malos detrás. Ahora, ¿habrá algún caso que sea una excepción? Posiblemente, pero normalmente no es así. ¿Me explicas los pequeños fenómenos Pues de mira, que hablamos? normalmente el fallecido, lo que tú notas más es su presencia. Es como una especie de campo energético que se produce con la presencia de esta gente y que entonces tú, aunque no seas sensitivo, notas algo raro, notas O sea, ella se está refiriendo a las almas de las personas que se quedan en este plano, el famoso concepto de fantasmas, fallecidos. O sea, el fallecido es más etéreo y por lo tanto no puede tener interacción con la materia. Y por lo tanto no puede hacer volar cosas, no puede hacer que las sillas se muevan del lugar, una sobre otra, etc. Ese imaginario colectivo que tenemos de este fenómeno. Entonces, si alguien que cree en esas cosas descarta que su origen sea espiritual o espiritista o demoníaco, entonces ella está confirmando pues esa teoría que hasta cierto punto debería de ser investigada por la ciencia convencional, de que es la mente sometida a alto estrés, sobre todo de mujeres, la que logra esto. Qué interesante sería que se encontrara una tecnología que pudiera sacarle provecho a eso. presencia. Notas que hay alguien en tu casa. O bien
pequeños fenómenos porque son muy fáciles y con muy poquita energía, encender y apagar una luz, o que se encienda y se apague la televisión, por ejemplo. Pero siempre, como te digo, los fenómenos son muy suaves, muy ligeritos. Es más la sensación, y sobre todo, claro, que es lo que yo pregunto siempre, ¿habéis tenido un fallecimiento reciente? Y desde ese momento han empezado los fenómenos, porque eso lo preguntamos siempre. Oye, eso es muy interesante, o sea, como para descartar que este tipo de casos los esté generando un fantasma, o como quieran llamarle, siempre es conveniente ahondar en cuándo empieza. Puede ser que incluso la muerte de un familiar detone en alto estrés de una persona por un duelo, por una situación de no poder soportar el fallecimiento de ese familiar querido, y eso sea lo que mueva su psique a alterar las cosas que están alrededor. O sea, siempre el investigador de este tipo de casos tiene que tratar de racionalizarlo lo mejor posible, ¿no? Muy bien, voy a leer los comentarios porque se están borrando, amigos. Siempre pasa eso en este tipo de directos porque la opinión de ustedes pues es muy fluida, a diferencia de otros canales, ¿eh? Dice mi estimado Estefano, entonces el poltergeist podría tomarse como algo relacionado con la Ouija o no. Es que mira, podría ser un fenómeno que se retroalimente. Si tú crees que la Ouija tiene una connotación paranormal y no solamente es un juego, porque la Ouija nació simplemente con un juego, pero habrá personas que al jugarla crean que están invocando algo maligno o crean que eso los está poseyendo, pues si tú te sugestionas, tu mente puede provocar este movimiento involuntario de cosas, estos ruidos extraños, estos malos olores, estos fenómenos que alteran tu vida cotidiana, pero no es porque la Ouija los invocó, es porque tú estás convencido de eso. La Ouija simplemente fue el detonador, ¿no? Un saludo a mi estimado Noisa hasta España, gracias por estar aquí con nosotros en estos directos de los extraordinarios noctámbulos. Recuerden, cercanos a la medianoche de Latinoamérica, en varias partes ya de Latinoamérica ya es medianoche, y a la madrugada de España. Para eso están diseñados estos directos. Dice mi estimado Javierus, en efecto, esas películas tienen muchas leyendas, claro que sí, están sobreexageradas, pero algo de fundamento tienen y por eso calan tanto en nuestra imaginación, ¿no? Muy bien, dice Pedro Martínez, en efecto, Poltergeist es un verdadero ícono del cine de los años 70. La nueva película mucha gente la denostó, pero a mí se me hizo digna, ¿eh? Se me hizo digna. Las nuevas generaciones tienen esa nueva versión. Dice Adrián Puyuelo, Poltergeist o Exorcista pasaron muchas cosas raras durante sus filmaciones o hechos fatales como una especie de maldición antes y después de la película, exactamente. Luego vamos a hacer un directo, eso vamos a tener que hacerlo en lo extraordinario convencional, los que hacemos los sábados y domingos, que pueden ser directos hasta de 5 horas, yo no tengo límite con esos directos, hablando de esas leyendas de películas malditas, ¿no? También por ejemplo, se habla de que la película de La Profecía, la que habla del anticristo, también está rodeada de muchísimos eventos nocivos para sus productores, camarógrafos, actores, etcétera, ¿no? Dice mi estimado Estefano, siempre detrás de cada historia puede que haya algo de verdad. Dice, los que protagonizaron la mayoría de estas películas luego perecieron. Pues como todo, mi estimado Estefano, pero sí hay una serie de cosas que ocurrieron raras alrededor de estas producciones, ¿no? Dice, no eres el primero que me lo dice mi estimado Pelado Botón. Hola, ¿te pareces al pirata de Culiacán? Mi estimado Pelado, vivo cerca de Culiacán, por eso me parezco, amigo. Vivo a unos cuantos kilómetros, ¿eh? Dice mi estimado Winra, la conciencia de por sí la mueve la materia. O sea, nuestra conciencia mueve materia porque mueve nuestro cuerpo, claro, exacto. En el tarot, o sea, algo así, ¿no? Algo así, es una explicación muy sencilla, pero no deja de ser verdad. En el tarot, la conciencia deja de usar los sentidos y usa las cartas para manifestarse. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Muchísimas gracias, mi estimado Winra. Todos aprendemos algo, ¿eh? En este espacio todos aprendemos, sobre todo yo, ¿no? Muy bien. Pelado, ese comentario no lo puedo compartir, pero todo el mundo en el chat lo está viendo, ¿eh? Todo el mundo lo está viendo, ¿eh? Está bien, diviértanse en el chat, no pasa nada. Dice mi estimado Estefano,
Dice, no sé si llamarle inercia, porque ¿cómo podría explicar que una persona que tiene una experiencia me sigue diciendo que le pasa lo mismo que yo? Es que, mi estimado Estefan, ese ha sido el problema de creer que estas cosas le pueden pasar a cualquiera. Y no es así. Estos fenómenos son de minorías. Cuando el ser humano ha pretendido democratizar estas cosas, es cuando se le salen de control y es cuando sí se raya la histeria colectiva. Dejemos de creer que todos poseemos estas capacidades. Estas capacidades son de minorías. Por ejemplo, de una persona como la señora Sol Blanco Soler, que ella dice tener esas experiencias y hasta cierto punto con su carrera y tantos años que ha colaborado, que ha puesto su don al servicio de muchos, pues más o menos se ha confirmado que sí lo tiene. No hay forma de demostrarlo. Empiezan los fenómenos. ¿Coinciden en el tiempo con algún acontecimiento personal que habéis tenido? Tanto, imagínate, de trabajo, de problemas familiares, de salud o de fallecimiento de un ser querido. O sea, generalmente cuando empiezan a ocurrir estas cosas extrañas en lugares de personas que están rotas por dentro, que están inestables, que están sufriendo un trauma muy fuerte, siempre es importante saber el origen de dicho trauma. ¿Para qué? Porque resolviendo eso se resuelve el resto del problema. Insisto, no todos tenemos a la mano una persona especializada como Sol Blanco Soler que nos explique estas cosas, pero sí es más fácil que cercano a nosotros podamos encontrar a un buen psicólogo, a un buen psiquiatra que nos ayude con ese proceso. Pero no hay que tener miedo, amigos. Insisto, los psicólogos y los psiquiatras son como los dentistas. Uno tiene que llegar al consultorio del dentista y decirle, ¿sabe qué? Me duele aquí, me duele acá, pinche diente, pinche muela, cabrón. Y él va a ir y revisar, sí, te la tengo que quitar. Y claro que va a doler. Pero uno no llega al dentista echándole mentiras. Oiga, nada más vine a que me haga una limpieza. Y teniendo la boca toda llena de caries. Al psicólogo hay que ir con verdad. ¿Sabe qué, doctor, psicólogo fulano de tal? Insisto, el mejor que puedan pagar o conseguir, como los tatuadores, al mejor de la ciudad, a ese vaya. ¿Sabe qué, doctor? Estoy escuchando chingaderas en mi casa. Ya me percaté que no sean mis muebles, ya me percaté que no sea el vecino, ya me percaté. Algo estoy escuchando y la verdad me está provocando mucho estrés. Y él va a empezar a ahondar. ¿Desde cuándo? Desde que murió un familiar. ¿Querías mucho ese familiar? Sí. Te estás sugestionando. Y empieza el proceso, amigos. Y una vez reparado el conflicto, dejan de escucharse esas cosas. Créanme que en la mayoría de los casos funciona, ¿no? Dice mi estimada Inmora Review, pero todo lo que estás diciendo en ese aspecto es una falacia. ¿A qué te refieres, Inmora? Espero que lo hayas ahondado en un siguiente comentario. Dice Benedicto, hace años hubo un caso en Chile de poltergeist, ¿no? Que incluso salió en las noticias, sí, el famoso caso de la Casa Encantada de Chile, ¿no? Porque la policía acudió al domicilio y fueron agredidos por el fenómeno que llegó a la prensa incluso a cubrir el hecho. Exactamente, una réplica muy similar a la del famoso caso de Enfield, ¿no? Que lo veremos en el próximo Extraordinario Noctámbulos de la próxima semana, ¿no? Claro que sí. Dice Estefano, ¿a qué se refieren con que es una falacia? ¿Qué es una falacia? Falacia es cuando tú utilizas un argumento para intentar refutar otra cosa, pero que no tiene ningún sustento, ¿no? Existen diferentes tipos de falacias. Falacias son como mentiras sofisticadas, ¿no? Dice mi estimado Rafael Materán, ¿crees entonces que los aliens nos gobiernan? Mi estimado Rafael, pues bueno, si estás hablando de la connotación de alien como vida inteligente, como vida extraterrestre inteligente, perdón, no como extranjero, que es la traducción literal del inglés, a tal grado no nos gobiernan, pero ganas no les faltan. Si seguimos hasta cierto punto inconscientes de su existencia, sí lo van a lograr. Por lo pronto no lo han logrado. Dice mi estimado Shaki, mi amigo tenía una tienda de audio aquí en Santa Cruz, California. Un día estaba solo en la tienda y entró un hombre y su hijo. Era un día de mucho calor y los dos traían una chamarra y un gorro. Ya de por sí eso ya es extraño, ¿no? Atípico.
El niño se quitó su gorro y a mi amigo dice que tenía orejas pequeñitas. El papá y él salieron corriendo de la tienda. O sea, eran personas extrañas, eran personas diferentes. Esos dos seres eran pálidos. Pues mi estimado Shaki, ese tipo de testimonios entran precisamente dentro de los encuentros con entidades o no humanas o ese famoso concepto de híbridos o seres infiltrados. Lastimosamente son simplemente historias, mi estimado Shaki. Si hubiera una grabación de su tienda, pues habría un complemento de su historia, ¿no? Pero yo no tengo por qué dudarlo. Hay muchas posibilidades, ¿no? A lo mejor es simplemente una buena historia que te contó tu amigo para pasar el tiempo. Muchas posibilidades hay, ¿no? Muy bien, dice mi estimado Javierus, hoy en día muchos inventan poltergeist y monetizan con sus videos, exactamente, trucos de cámara, incluso ya hasta aplicaciones, ¿no? Ahora que se puso muy de moda esa película de precisamente paranormal, surgieron un montón de aplicaciones donde uno puede simular poderes telequinéticos o simular que uno está sufriendo un ataque de una entidad que mueve cosas. Lastimosamente esto vende muy bien y por eso se ha bastardizado el tema. Puede ser. Entonces, el poltergeist, como te digo, son fenómenos muy espectaculares porque son efectos físicos. Hay aportes, es decir, materialización y desmaterialización de objetos. O sea, fíjense, eso no lo leímos en el resumen inicial. Hay gente que incluso puede traer, puede invocar, puede generar cosas que antes no existían, que aparezcan, ¿eh? Eso me imagino que eso es ya algo demasiado desarrollado, pues esa persona debe tener demasiado poder para poder invocar o materializar algo. Que una silla pueda empezar a levitar o a correr por un pasillo, los juguetes de los niños que se ponen en marcha, ¿no sabes? De estos que son eléctricos. Y que son los clichés, ¿no? Los clichés que nos ha traído Hollywood de ese tipo de efectos, pero miren, amigos, esta sabia mujer, esta persona que merece todo nuestro respeto, y por favor respétenla en el chat, es una persona mayor y ya solamente por eso hay que respetarla, ha visto cosas que muy pocos seres humanos han visto. El problema es cómo lo demuestra. ¿Cómo lo demuestra? Si es a través no solamente de los sentidos visuales, sino de ese sexto o séptimo sentido que tienen solamente muy pocos seres humanos en la historia de la humanidad. ¿Cómo nos demuestra que ella ha visto lo que dice ver? No es posible. A correr por un pasillo, todo eso siempre es una persona viva, presente en los fenómenos y que tienes que averiguar, y por eso es las dotes del psicólogo, puesto que tienes que ver a ver quién es la persona del núcleo familiar que está en conflicto. Exactamente, o sea, para poder sanar o para poder curar una casa, una familia que está sufriendo de estas cosas, tienes que localizar al sujeto que le está generando. Entonces, es ahí donde entra la investigación. Qué interesante sería que en lugar de que de estos fenómenos se encarguen los espiritistas o las personas que tienen capacidades extrasensoriales, en realidad se encargarán científicos, físicos, sobre todo físicos, ¿no? Que se encargaran de eso y dijeran, mira, en esta casa no es que la casa esté embrujada, alguien está provocando este tipo de fenómenos. Y siempre es conveniente involucrar en estos casos a magos profesionales para ver si no hay un truco. Ya se descartó que sea un truco, trajimos aquí uno de los mejores magos de la ciudad o uno de los mejores magos del país. Él ya determinó de que no hay nadie que esté haciendo trucos de magia, no hay hilos, no hay ruiditos generados acá a través de pasillos ocultos en la casa. Esto es algo real. Vamos a investigar quién lo está provocando y científicamente demostrar, y una vez encontrada esa persona, con su autorización, investigarle y saber cómo es que lo hace. Y a partir de eso desarrollaron una tecnología que no sea de utilidad. Pero no, la ciencia le tiene miedo a estos temas, ¿no? Muy bien, dice mi estimado CMDR, se acaba de confirmar que la foto de Atlas, que es azul, su brillo hace que no tenga una supuesta cola. Amigos, muchas de las fotos que se están mostrando como la prueba de que Atlas es una nave artificial o es un cometa de antimateria, están hechas con inteligencia artificial. Tengan mucho cuidado con eso, ¿no?
Recuerden que esos temas normalmente siempre son manipulados para generar el clickbait, el click fácil. No caigan en la trampa, ¿ok? Muy bien. Dice mi estimado Shaki, yo creo que los extraterrestres ya viven entre nosotros desde hace muchos años. No existe ninguna prueba, mi estimado Shaki, pero no por eso no puede haber una probabilidad, ¿no? No hay prueba, pero eso no descarta la probabilidad. Muy bien, dice mi estimado Antonio Camacho, sí hay vida extraterrestre, solo que viven en otro agujero negro diferente al nuestro. Mi estimado Antonio, pues hay muchas hipótesis al respecto, ¿eh? Hay muchas hipótesis al respecto. Y miren, la ciencia poco a poco va coqueteando con esas ideas. Tienen que doblar las manitas, los cabrones. Tienen que doblar las manitas. Dice mi estimado CMDR, también está confirmado que la CIA utilizaba viajantes astrales para espiar o verificar temas. Es algo común pero desconocido o mal informado. Pues muchas teorías de la conspiración dicen que estas capacidades extrasensoriales, como por ejemplo la de la señora Sol Blanco Soler, que va a ser una muy recurrente invitada a estos espacios porque vamos a videoreaccionar y audioreaccionar a muchos de sus testimonios, porque ella aporta una visión diferente que es de minorías, ¿no? Por su capacidad extrasensorial. Pero a lo que voy, muchos que son expertos en estos temas dicen que sí pudiera haber la posibilidad de algo. O sea, muchos gobiernos han intentado, sobre todo muchos científicos del orden militar, han intentado potenciar estos dones. ¿Para qué? Para utilizarlos como armas. Lamentablemente, pues pareciera que no lo han logrado, ¿no? Porque ninguna de esas potencias ha ganado una pinche guerra desde entonces, ¿no? Han hecho el ridículo en todos lados. Dice mi estimado Benedicto, Monster, creo que para decir que no le temes a lo paranormal, hiciste más en decir que estás como el santo. Precisamente lo paranormal le tenía miedo al santo. Oye, es cierto, ¿eh? Es cierto, recuerden las películas del Santo y Blue Demon. Estoy hablando de obviamente información solamente reconocible por boomers o por otakus, ¿no? Porque recuerden que en la actualidad está muy de moda este tema en los otakus japoneses que aman las películas mexicanas de los luchadores. Dice, lo paranormal le tenía miedo al santo, acuérdate que él los agarraba a madrazos, exacto, que llegaban momias, el santo una pata en el hocico, puta momia, ¿no? Que los vampiros, el santo llegaba una pata en los huevos, cada pinche vampiro, cara. Exactamente, amigos, así de valientes tenemos que ser como el santo, ¿no? Dice Lobardo, Monster, ya se demostró que se mueven objetos con la mente. Mira el dispositivo que se denomina interfaz cerebro-ordenador. Claro que sí, mi estimado Lobardo. Vamos a ver rápido. Claro que la mente tiene capacidad de mover cosas inanimadas, pero recuerda, mi estimado Leobardo, que esos dispositivos están sintonizados a la mente del portador. Y el portador, o sea, la persona que está utilizando ese implante biónico, tiene que ser entrenado para eso. A ver, es interfaz cerebro-ordenador. Vamos a ver si de repente hay algún video, porque recuerdo que hace algunos años eso fue una maravilla de la biónica. Interfaz cerebro ordenador. Vamos a poner prótesis, ¿no? Que es donde tiene mayor aplicación y donde ha habido precisamente una gran utilidad de eso. Pero vamos a ver si no de repente nos comemos algún video fake, pero que al menos sea algo rápido, ¿no? Voy a buscarlo como un short para que sea rápido, para que sea una explicación rápida. Interfaz cerebro computadora. El dispositivo que cambiará la vida para siempre. No, están hechos con inteligencia artificial. A ver, aquí está, miren. Este video es impresionante. Recuerdo haberlo visto. Estas fueron pruebas con prótesis cada vez más sofisticadas que utilizan ese concepto que está mencionando mi estimado Leobardo. Gracias, Leobardo, Fíjense bien estas primeras pruebas, Esto es un dispositivo que está conectado a una persona que perdió una extremidad. Y a través del cual, y utilizando la mente y obviamente un enlace de radiofrecuencia, pues puede mover una mano a distancia, ¿no? Esto es una especie de recreación de lo que podría ser la telequinesis, pero utilizando tecnología. Es impresionante, ¡Wow! O sea, si esto es un truco, está muy bien hecho. Pero entiendo que en la actualidad sí existe la tecnología para hacerlo. Amigos, si nosotros en la universidad hicimos un pinche brazo robótico que seguía órdenes básicas
a través de simplemente lo que eran los sensores biométricos, que ahorita, yo salí de la universidad en el año 2000, que ahorita en la actualidad no existe este tipo de enlaces y de tecnología biónica de vanguardia, no lo dudo ni tantito, ¿no? Es maravilloso, amigos. Esto va a cambiar la vida de miles de personas. Esto es una especie de control mental sobre objetos que no tienen vida. Entonces, es una especie de telequinesis controlada. Por eso insisto, la ciencia debe de investigar estas cosas. Las cosas que hoy llamamos paranormales, porque son tecnología para el futuro. Impresionante. Impresionante, amigos. A ver, hay otro video que hace tiempo compartí en otro canal. Creo que fue en el canal de Salvador Freixedo, de una prueba que precisamente hicieron con respecto a este tipo de enlaces, ¿no? Ay, es que hay tanta basura actualmente. Implante neuronal permite hablar casi instantáneamente. A ver. Chip cerebral. No, es que muchos de los videos son con inteligencia artificial, lamentablemente, y eso lo demerita, ¿no? Quieren explicarlo, pero por ponerle inteligencia artificial lo demeritan, ni hablar. Bueno, esa es la idea, amigos. Gracias por compartirlo, mi estimado Leobardo. Dice Monster, ya se demostró que se pueden mover objetos con una mente. Mira el dispositivo que se denomina interfaz cerebro-ordenador, que logró funcionar durante 7 meses sin necesidad de ajustes. Exactamente, amigos. Es biónica de vanguardia que se vería potenciada si la ciencia investigara qué hay detrás del fenómeno de los poltergeists, ¿no? Dice mi estimado Winra, yo he tenido muchas experiencias de parálisis de sueño donde no te mueves. Pero hay casos de abducción que usan el sueño para precisamente para provocar las parálisis o para llevarte, si es que eso ocurriera. Mi recomendación siempre va a ser, amigos, que cuando padezcamos ese tipo de sensaciones, que son horribles, la parálisis del sueño es horrible. Sentir que te abducen es horrible. Yo también lo he vivido. Entonces, preferible descartar que es un problema mental y dejar de sufrirlo a que sea real. Yo prefiero eso. Si a través de que vayas al psicólogo, terapias o te den unas pastillitas, un psiquiatra para que se te olviden esas cosas, preferible eso a que eso realmente te esté ocurriendo. Por eso no le tengan miedo a ir a sanar su mente, ¿no? Dice mi estimado Leobardo, para mover un objeto sin tocarlo se requerirían de fuerzas como el electromagnetismo o la gravedad, pero la influencia gravitatoria del cerebro humano no es demasiado pequeña, es demasiado pequeña para ser útil. Exactamente, por eso no es algo muy común, pero no es imposible. Insisto, no es imposible. Se debe de investigar. Lo que no se debe de hacer es convertir esos temas en tabú científico. Esa siempre ha sido mi crítica, ¿no? Dice mi estimado Leobardo, no se puede mover objetos físicos directamente solo con el poder de la mente sin intervención tecnológica. Pero es que a lo mejor ahí, mi estimado Leobardo, es donde está el reto de la ciencia para tratar de explicar estos casos. Insisto y ratifico, y lo voy a decir tantas veces como sea necesario. Casos minoritarios. Porque es el que inconscientemente produce el fenómeno. Pero no lo entiendo bien. Es decir, ¿cómo una persona viva hace que se materialicen y desmaterialicen objetos? Es un fenómeno paranormal, Alex. Y por O sea, eso sí es un fenómeno. no sabemos cómo se produce. Pero yo... Es que los que estudian estas cosas no son físicos. Los que estudian estas cosas no son científicos. Son personas que de una u otra forma la vida los ha llevado a estar enfrente de estas cosas. Son personas que tienen ciertas características extrasensoriales. Son apasionados en el tema, pero ni uno de ellos es científico. Y los pocos científicos que se han acercado quieren resultados inmediatos. ¿Por qué? Porque les surge la lana a los cabrones. Son pordioseros del conocimiento. ¿Qué se necesita? Que nosotros como apasionados de estos temas algún día tengamos la capacidad económica para financiar esos estudios. Y muchos dirán, Monster, pues se necesita que algún pinche científico como algún millonario como Elon Musk, como Jeff Bezos, o acá en México como
Ricardo Salinas, un gran empresario con muchísimo dinero, se interese en estos temas y le meta 10, 20, 30 millones de dólares a la investigación. Pues eso no va a pasar, amigos. No podemos depender de una sola persona. Pero sí podemos depender de nosotros como comunidad. Imagínense. ¿Cuántas personas a nivel mundial creen que estén interesados en estos temas? ¿Creen que quieren volver posible la explicación o creen que quieran tener la explicación racional de esto? ¿Cuántas personas a nivel internacional? ¿5 millones? Eso yo creo que 5 millones serían en México, que amen estos temas, que estén dispuestos a llegar a investigar estos temas, a financiar la investigación de estos temas. Yo creo que a nivel internacional sí andamos rayando los 50 millones o quizás los 100 millones de personas a nivel internacional. El montón de amantes del misterio que hay en Asia, en los países musulmanes, en los países de Europa, en Estados Unidos nada más, que les encanta, les mama estos temas, en toda Latinoamérica. ¿Cuántos millones de personas? 100 a lo mejor, 50, para no irnos tan lejos. Si cada uno de nosotros cooperara $2, tendríamos un presupuesto de 100 millones de dólares. Iríamos a alguna universidad, iríamos a algún laboratorio, iríamos a alguna empresa de investigación y les diríamos, por favor, investiguen cómo provocar o qué provoca el fenómeno de las cosas que se mueven, el poltergeist. ¿Cómo lo podemos generar artificialmente? Y créame que con un presupuesto así, y sabiendo lo ambicioso que son los científicos para ir a donde hay dinero, se pondrían a investigar. Y créame que encontrarían la clave. ¿Saben qué? Esto ocurre así por esto, en cierto tipo de estadio, en cierto tipo de estado cerebral. Es cierto que sea exagerado, pero si es viable, ya encontramos la tecnología y aquí es como podemos replicar. Aquí están, señores accionistas, a todos ustedes que dieron ese dinero, aquí está la explicación, aquí está un estudio científico y obviamente eso ha hecho que los científicos que lo descubrieron se ganen su premio Nobel. Y utilizamos esta tecnología todos los días. Como en la actualidad utilizamos la electricidad que hace 200, 500, 2000, 25,000 años era magia. Ahora es de uso cotidiano. Es lo importante de analizar estos temas. Es lo importante de quitarle el tabú a estos temas. Porque algún día toda la comunidad del misterio entenderá que estos temas los tenemos que descubrir nosotros. Pero no nosotros yendo a investigar. Nosotros no somos científicos. Financiando estos estudios. Siendo un equipo en común que financie estos estudios. Y hablé ahorita de $2, Si en todo el mundo hubiéramos o existiéramos en este momento 50 millones de personas que amamos estos temas y que queremos saber qué carajo lo provoca y cómo replicarlo, y cada uno de nosotros diera $10, amigos, haremos cosas y descubriríamos cosas todos juntos, porque ahí todos cooperaríamos con $10. Podremos develar todos los misterios que hay detrás de estas cosas. ¿De qué se necesita? Unión, conciencia y sobre todo manejar estos temas no solamente como entretenimiento, sino como la llave que nos va a ayudar a que esta civilización salga de este planeta, incluso y probablemente entienda todo lo que ahora se llama misterio, que simplemente es tecnología que no sabemos usar, variables que no sabemos controlar, como en su momento lo fue el electromagnetismo, la gravedad, bueno, que todavía no la podemos controlar, pero al menos la entendemos, se mide, se utiliza a nuestro favor, o la electricidad, que hoy es de uso común en todas las casas, en casi todo el mundo. Lo que hoy es paranormal, en el futuro será tecnología que sepamos utilizar. Esa es la reflexión que quería hacer en este directo, amigos. Voy a leer los comentarios, claro que sí. Espero que les estén gustando estos directos, que pretendo que sean breves, 1 hora, 1 hora y media, porque yo sé que ya es un poquito tarde, pero donde nos vamos a enfocar a este tipo de fenómenos.
El día de hoy dimos una pequeña introducción, la verdad muy sencilla, yo no soy experto en estos temas, yo vine a aprender aquí junto con ustedes, pero también habrá directos donde ya veamos casos en específico, que van a ser yo creo un poquito hasta más entretenidos que el día de hoy, ¿no? Dice mi estimado Solo Emergencias, tengo gustos extraños y bizarros. Eso quisiste decir, ¿eh? Eso quisiste decir. Dice mi estimado AL, no es sugestión. Los sacerdotes exorcistas dicen que es en serio peligroso. Las ouijas tienen rituales por santeros antes de salir al mercado. Es que ahí tú ya estás hablando precisamente no de las ouijas originales. Yo estaba hablando de la ouija original, que era un juego de mesa, mi estimado AL, que después tuvo connotaciones demoníacas, pero que inicialmente eran simples juegos de mesa que confundían y que distorsionaban la mente de las personas que lo usaban. Dice mi estimado Melvin, el cerebro funciona gracias a la electricidad biológica. Las neuronas se comunican entre sí enviando impulsos eléctricos llamados potenciales de acción. Esos impulsos viajan a través de las neuronas. Fíjate, mi estimado Melvin, es que creo que ahí también va a estar la clave. Existirá cierto tipo de ondas, cierto tipo de situaciones que trasciendan lo neuronal, porque recuerden que en la actualidad no hay un consenso, ni hay ningún neurólogo, ni ningún estudioso del cerebro que se atreva a asegurar que la conciencia está en el cerebro. O sea, nadie se ha atrevido a asegurarlo. Está por demostrarse. Entonces, así como ahorita no se puede demostrar que la conciencia habita en el cerebro, o la memoria como tal habite tal cual así en el cerebro, y no sea una especie de nube a la cual se suben cosas y se bajan cosas, pues a lo mejor por eso ahorita también es muy atrevido asegurar que no hay alguna circunstancia, alguna característica eléctrica, ahorita mencionaban hormonal, que potencie miles de veces ese tipo de interacciones eléctricas y que eso sea lo que precisamente mueva cosas. Por eso hay que investigar, carajo. Pero a la ciencia le tiene un chingo de miedo a estas cosas. Y no lo ven como algo redituable. Por eso insisto, hay que financiar estos estudios y taparle el hocico a los científicos con dólares. Pegarles en el hocico, ahí está. ¿Quieres dinero para investigar? Ahí te van 100 millones de dólares, cabrón. Si es necesario más, se junta más. Somos muchos los que podemos financiar esto. Dice mi estimado String Clips, hay vida extraterrestre y si lo hay llegaron a la Tierra, ya se fueron, siguen acá. Mi estimado String Clips, contesto cada una de las preguntas. ¿Hay vida extraterrestre? Es probable que sí. No hay pruebas. Es probable. Si hay llegaron a la Tierra, no hay pruebas. No hay pruebas de eso. Se fueron, pues si no hay pruebas de que llegaron, menos de que se hayan ido. Siguen acá, no hay pruebas. O sea, siendo sinceros, amigos, así de pragmáticos debemos de ser. Ahora, que no estén aquí, que no haya pruebas, descarta la existencia de la vida extraterrestre, pues tendremos que tener la posibilidad de visitar cada uno de los exoplanetas que hay afuera, demostrar que no hay vida, como para estar 100% seguros de que somos la única civilización con inteligencia o al menos con vida en todo el universo. Mientras no se visite cada uno de los exoplanetas que hay allá afuera, no podemos afirmarlo. Negaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Dice mi estimado Estefano Loaiza. Sí, pero lo digo en el sentido en que genero a veces yo discusiones sobre temas delicados y un tiempo me parecían a diario videos. Ok, mira mi estimado Estefano, insisto, primero por favor, checa que estés bien, que tengas salud mental. Con esto no estoy diciendo que estés loquito, ¿ok? O sea, porque mucha gente dice, ¿cómo me estás diciendo que vaya al psicólogo, cabrón? ¿A poco estás insinuando que estoy loco? No, no es necesario estar loco para ir al psicólogo, como no es necesario tener podrido los dientes para ir al dentista. Hay también psicología preventiva. Hay también ortodoncia preventiva. O sea, más bien dicho, hay también dentistas que te ayudan a que no llegues a una situación crítica. Al igual que hay psicólogos que te ayudan a que no desarrolles pues una cuestión que sea ya patológica, ¿no? Entonces, lo primero es eso, amigos. Lo primero es eso. Hay que descartar primero eso, ¿no? Dice
Oh, qué bonita reflexión, ¿eh? Fíjense el nivel de comunidad que estamos haciendo, ¿eh? Dice A.L. Quien al caminar no se topa con el diablo es porque camina en la misma dirección de Dios. Muy bonita reflexión, gracias por compartirla. Dice, les recomiendo, lean, dice también A.L., el libro de María Simas sobre las personas fallecidas para quien le interese estos temas. Muchísimas gracias, mi estimado A.L., por la recomendación. Créeme que atiendo todas las recomendaciones que ustedes me hacen en los directos y también a la gente que me recomienda todos los días videos, libros, imágenes, cosas curiosas, chistes, que me mandan a mi número de WhatsApp. El enlace está en la descripción. Dice mi estimado Leobardo López, los católicos cuando llegan gente diciendo que miraron fantasmas, primero analizan psicológicamente si tienen evidencia y el psicólogo demuestra que no hay algo mal en la gente y a partir de eso se empieza la investigación. Amigos, no hay religión en la actualidad, ¿eh? Quién sabe en el pasado, ¿no? Pero no hay religión en la actualidad que se tome más en serio estos temas de las posesiones, de los exorcismos, que la religión católica. Tanto así que acaban de reabrir y repotenciar su escuela de exorcistas con el anterior papa. Entonces, si hay alguien que se toma en serio estas cosas, es la Iglesia Católica, la gente del Vaticano. Y ellos lo primero que hacen es investigar que no se trate de un fraude. Y segundo, que la persona esté sana psicológicamente. Si hay una evidencia, una sospecha de esquizofrenia, un desorden mental, lo tratan como tal. Jamás recurren a un exorcista si no descartaron primero eso. Si ellos lo hacen, nosotros con mayor razón, amigos. O sea, excelente comentario, Lobardo. Bien traído, ¿eh? Bien traído. Dice mi estimado A.L. En la Biblia se habla de que los que consultaban a los brujos, el tarot, adivinos, están condenados por Dios, para quien lo practica como para quienes lo consultan. Recordemos, amigos, que la Biblia es el peor libro de referencia para uno poder vivir su vida, ¿no? Con todo el respeto. Siempre digo, con todo el respeto, pero la Biblia no vale más, ¿no? Con todo el respeto, o sea, yo respeto todo eso, pero es un libro obsoleto de hace, o sea, el Antiguo Testamento tiene 5,000 y 4,000 años, amigos. El mundo ha cambiado mucho como para poder utilizar un libro de esa referencia. Pero es cierto que cuando tú te metes en esos mundillos, bajan las defensas. Bajan las defensas tanto espirituales como intelectuales y como psicológicas. Si tú ya por ende le otorgas poder a la posibilidad de que unas cartas te dicten tu destino, pues estás poniendo tu destino en las manos de aquel que maneja las cartas. Efecto placebo. Te estás sugestionando. Por eso es que antes se veía todo eso como pecado. No porque lo fuera, sino para invitarte a que no lo hagas, güey. O sea, cuando la gente en la actualidad juega a la Ouija, ya por ende cree que va a invocar espíritus. Ya por ende cree que a lo mejor lo poseen. Y obviamente su mente dice, ¿quieres estar poseído, cabrón? ¿Quieres contactar un espíritu? Yo te lo voy a dar, cabrón. Porque la mente es así de poderosa. Porque la mente te va a sugestionar, te va a autoconvencer, te va a convencer a ti mismo que has sido poseído, que estás hablando con un espíritu o un extraterrestre. Y la mente no tiene límites en ese aspecto. ¿Quieres sentir que estás poseído? Te voy a hacer sentir que estás poseído, cabrón. Y vas a caminar como que si fueras una pinche araña, así como la niña del exorcista, para atrás, cabrón. Y te vas a miar y a cagar en todos lados. Claro que sí. Te voy a hacer sentir poseído, cabrón. Porque así juega la mente, amigos. Por eso el Vaticano siempre analiza primero que un caso no se trate de un trastorno mental. Si ellos lo hacen, que tienen una escuela de exorcistas, pues con mayor razón nosotros, que hasta cierto punto queremos quitar todo ese tipo de basofias y todo ese tipo de basura de la comunidad del misterio, ¿no? Dice mi estimado A.L., mucha gente consulta a un brujo para que les quiten un mal. Y sí se lo quitan, pero luego vuelven con más demonios. Eso dice la Biblia. Pues miren, amigos, es que los brujos, los sacerdotes, los ritos de limpieza y purificación tienen un sentido en el efecto placebo, ¿no? En el efecto placebo. Dice Estefano, entonces, ¿eso más o menos pasa con los muñecos del vudú? Exacto.
Si tú crees que alguien puede llegar a tener el poder, si tú crees y estás convencido de que alguien puede llegar a tener el poder de al hacer un muñeco hacerte daño a ti, le estás dando todo ese poder. Y si tú de repente ves que ese señor agarra el muñeco y lo parte en dos, te va a doler la pinche espalda. Y vas a dejar de caminar, porque tú mismo te lo estás creyendo, porque tú mismo le estás dando el poder a ese santero. Pero si tú no crees en nada de eso, por más pinches muñecos que haga el santero, no te va a pasar nada. Nada te va a pasar. Porque esto funciona como una especie de retroalimentación. Si tú crees que yo te puedo maldecir, pues te voy a maldecir. ¿Me estás dando esa capacidad? Claro que te voy a maldecir. Es lo mismo, amigos. Dice mi estimado Melvin Escobae: al rey Saúl se le apareció el profeta Samuel después de muerto, en el relato de la bruja de Endor. Ese episodio está en Samuel. ¿Sería que estaba viendo un fantasma? Insisto, mi estimado Melvin, con todo el respeto del mundo, son historias de la Biblia, un libro obsoleto de hace 4000 años, el Nuevo Testamento de hace 2000 años. Yo los invitaría a que ya no lo usen como referencia, ¿no? O sea, ténganlo como parte del acervo cultural, claro que sí. Como se tiene la Ilíada, como se tiene la Odisea, ¿no? Pero no como algo que determine su vida diaria, pues. Dice mi estimado Inmora Review: hola amigo, cuando mandé el mensaje de la falacia era porque lo que dijiste antes, que se deben de poner pruebas de que no existen los aliens a quien la niega. El que afirma debe poner las pruebas. ¿Y quién dijo eso? El que afirma y el que niega. Sea ambicioso intelectualmente, amigo, ¿eh? O sea, no tomes bando. El que afirma cosas extraordinarias debe de probarlas, claro que sí, pero también el que las niega. También el que las niega. O sea, la prueba, la carga de la prueba es para ambos. Es lo intelectualmente más correcto, ¿eh? Es lo intelectualmente más correcto. Digo yo, sin sesgos, ¿no? Dice mi estimado Antonio Camacho: el cerebro crea imágenes y situaciones de una realidad dominada por un subconsciente. Al estar consciente del sueño, automáticamente el cerebro envía la señal para despertar. Pero ahora podemos grabar esa señal. Imagínate, Antonio, que se pudieran grabar. Pero como ahorita grabamos, por ejemplo, con una cámara, iba a decir, como grabamos ahorita con una cámara VHS, no manches, pinche boomer, cabrón. Como ahorita grabamos con un teléfono celular 4K, que pudiéramos grabar los sueños, el aporte que eso daría al estudio de la mente y al estudio de casos como la señora Sol Blanco Soler, que pudiéramos grabar sus pensamientos y lo que ella ve, pues entonces eso ratificaría o descartaría todo lo que ella dice y enseña y dice ver, ¿no? Lo he visto, yo lo he vivido. Claro, es que cuando me dices eso del poltergeist es cuestión de seres vivos, lo que me imagino es alguien que lo hace, No, como si yo ahora cojo no. y me llevo el vaso y te digo... Pero eso sería fraude, ¿no? Claro, pero no. cuando me dices el poltergeist es cosas... No. La mayoría de los casos archirreconocidos de poltergeist son trucos de magia de gente que quiere tener protagonismo, ¿eh? La gran mayoría. Pero hay una minoría de casos que sí dicen: ah, cabrón, aquí no hay trucos, aquí no hay alguien aventando piedritas, aquí no hay hilos, aquí no hay gente queriendo llamar la atención, aquí sí hay un verdadero problema. Entonces es cuando empieza a investigarse y se descubre que es una niña o un adolescente o normalmente una jovencita que está teniendo un gran problema, que cuando la sanan mentalmente se acaban los chingados poltergeists. Vivos, digo. No, el poltergeist existe como fenómeno paranormal. En todo el mundo mundial de la parapsicología está reconocido y se sabe. Pero yo te cuento el mecanismo. Vamos a ver, cualquier persona... Aquí viene la explicación de alguien que cree sinceramente en esto, y la verdad es que es viable, es posible, es una hipótesis digna de investigar si los pinches científicos se animaran a hacerlo. Como tú y como yo, que tenemos un problema, me da igual el... A ver, vamos cuál, a regresar un poquito, quiero escuchar el contexto como tú y como completo, mecanismo, ¿no? Vamos a ver, cualquier persona como tú y como yo, que tenemos un problema, me da igual el cuál, porque que tenemos un problema emocional o físico, lo que sea, tú somatizas. En el acto pues tienes dolores de estómago, malas digestiones, duermes mal, irritabilidad,
hay una serie de síntomas que eso en medicina está A perfectamente la orden demostrado. del día, además, están, por desgracia. Erupciones dermatológicas, bueno, te quiero decir, eso es somatizar el estrés, que ahora se llama, que es el conflicto que tú tienes dentro. El origen pueden ser muchos, el origen de tu conflicto, pero siempre cómo se manifiesta, cómo tú lo somatizas, eso también es a nivel personal. Cada uno. Exacto, o sea, la somatización, las enfermedades psicosomáticas, así se dice. Yo tengo una enfermedad psicosomática de toda la vida. Cuando me estreso, tengo problemas dermatológicos. Yo tengo la enfermedad o padezco la condición de vitiligo, que es la enfermedad que hasta cierto punto provocó que Michael Jackson pasara de ser una persona de color, bueno, negra, pasara de ser prácticamente totalmente pálido. Yo tengo esa misma enfermedad y en efecto es totalmente psicosomática. Cuando yo tengo fuertes periodos de estrés, me empiezo a quedar blanco, amigos. Así es esta enfermedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mente impacta en el cuerpo y el cuerpo es materia, lo decían hace rato, ¿no? ¿Existirá una condición tan grave que la somatización traspase o salga del cuerpo? Esa es la hipótesis que se maneja aquí. Uno lo somatiza de una manera distinta de un órgano que tengas más sensible que otro, pero lo somatizas. Entonces la persona que produce estos fenómenos, los americanos dicen que son unos genios, porque entonces no somatizan, sino que son capaces de que cuando la marmita esa está a presión, en vez de somatizar, ¡paf!, lo echa fuera y produce. Imagínense, amigos, que eso se demostrara que es verdad y se encuentra el mecanismo. Carajo, o sea, yo no sé qué chingados están haciendo los científicos ahí, inventando armas y estupideces y cosméticos y tonterías. Aquí está la puta clave que necesitamos para poder salir al cosmos, para poder conquistar otros mundos. Que a través de tus emociones y de un manejo específico, a lo mejor sí amplificado, de tu mente y tus emociones, puedas mover cosas. Puedas a lo mejor teletransportar cosas. Aquí está la clave, cabrón. Y esta gente pendeja perdiendo tiempo en cosméticos y en armas, cabrón. Produce una energía que produce efectos físicos. Porque claro, si una cosa se mueve, una silla se mueve o una cosa, es porque ha habido una energía que ha actuado sobre ese objeto. Entonces, si tú empiezas, lo que pasa es que es una labor muy pesada de empezar a analizar los miembros de la familia, a ver, porque tú a lo mejor uno le encuentras más nervioso, pero es que a lo mejor el que se lo está guardando todo es el que está produciendo inconscientemente, ¿eh? Él no es consciente, esa persona. Exacto, y es aquí donde está el punto débil de esta explicación, que normalmente es a través de la inconsciencia. ¿Y qué hace la gente que investiga estas cosas sin ser científico? Lo mejor que puede. Lo mejor que puede. O sea, y por eso es que ha habido tanto atraso en esto. Y por eso es que el tema se ha desvirtuado. Como nadie seriamente ha financiado y se ha puesto a investigar esto seriamente, en los 60 y en los 70 del siglo pasado hubo unas universidades que le metieron ahí unos cuantos miles de dólares en un pinche cuartucho para investigar estas cosas, y a los 6 meses se cansaron y abandonaron el proyecto. ¿Por qué? Porque lo subestimaron totalmente, ¿no? O sea, lo consideraron una pérdida de tiempo, pero jamás se ha investigado seriamente estas cosas. Y aquí hay una clave, amigos. Yo aquí sí veo un sesgo de posibilidad tecnológica. El detalle es, pues tienen que investigarlo gente que sea experta en estos temas y no en personas que simplemente sean apasionadas de estos temas. Leo los últimos 10 comentarios, amigos, para ya empezar a despedir el directo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Dice mi estimado Adrián Puyuelo: ¿alguna vez pasará tipo Terminator, que las máquinas nos dominen con inteligencia artificial muy inteligentes tipo Skynet? Mira, mi estimado Adrián, si nosotros como humanos no pudimos sacarle provecho a este tipo de cosas cuando las máquinas dominen, es lo primero que van a investigar. Lo que nosotros consideramos como paranormal, para ellos va a ser algo muy apetitoso, ¿no? Dice mi estimada Inmora Review: me va muy desfasado el directo. Cuando dijiste eso de los aliens, inmediatamente te contesté y tú lo leíste muy después. Mi estimada Inmora, lo que pasa es que hay muchos comentarios, tengo que ir leyéndolos poco a poco, luego viene la video reacción. Se procura leerlos todos, pero a veces de repente resulta imposible. Hay canales que ni los comentarios leen, ¿eh? De repente
como la gente ya tiene el buen hábito de comentar, y ese es el sentido de hacer esto en directo, pues hay mucha gente que ya ni lee los comentarios, ¿no? Dice mi estimado AL, no confíen en magos, en demonios. Los demonios nos sacan demonios. Esas prácticas son condenadas por Dios para quienes practican el ocultismo y para quienes lo consultan. Amigos, meterse en ese mercado es precisamente entregar todas tus defensas psicológicas a la parte que dice que tiene poder. El poder de los brujos es que te convencieron que tienen el poder. Y con eso eres la víctima perfecta. Bien dicho, ¿eh? Bien dicho, mi estimado Adele. Yo sé que tiene un sesgo religioso lo que acabas de decir, pero no por eso debe no por eso debe de considerarse como no cierto, ¿no? Muy bien. Dice mi estimado Estefano, una pregunta. En un caso, digamos que hay una persona que al estar segura de lo que ve, fantasmas o algún hecho fuera de lo común, al usar agua bendita para evitar que deje ese ente y quede inmune. Mi estimado Estefano, es que si tú crees que ves fantasmas y crees que el agua bendita los aleja, pues entonces ahí mismo estás generando tú el problema y la solución. El detalle es cuando esas cosas te sobrepasan. Tú empezaste este directo comentando de que todo el tiempo ves cosas, de que te causan problemas. Por eso mi atrevimiento en sugerirte que por favor vayas al psicólogo. Si hay cosas que te están ocurriendo, que te están haciendo sufrir, directamente al psicólogo, hermano. Así como cuando de repente te duele una pinche muela, directo al dentista. Así es, ¿no? Dice mi estimada Inmora Review, ¿qué pasa cuando los brujos hacen brujería a personas que no conocen? Ahí no pueden afectar directamente porque no lo conocen. Yo tengo una anécdota para contar. Mi madre trabajaba de supervisora de acompañantes de enfermos. Fue a ver un acompañante y resulta que no estaba en la sala porque se murió el enfermo. Entonces mi madre llega a la sala, golpea para entrar y una sombra le gira el picaporte y le abre. Mi madre entró y solo estaba el muerto. Mi estimada Mora, pero ¿cómo se puede demostrar que esa persona fue afectada por una maldición? Eso es imposible. Ahí más bien el que le otorga el poder de la maldición es aquel que cree en las maldiciones. ¿Existirá algún caso, alguna posibilidad en la que sí exista un ataque de una entidad que no sea de esta dimensión? En un futuro directo hablaremos de esa posibilidad. ¿Habrá ocurrido alguna vez? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no ocurre todos los días, insisto, ¿no? Muy bien. Últimos 3 comentarios. Estefano Loaiza comenta. Por ejemplo, en Perú, cuando ocurrió el terremoto de 7.0 en Pisco y cuando un grupo de bomberos fue a recoger a las personas, algunas ya habían pasado a un mejor plano. En el trayecto, uno de los que estaban atrás sintió que una mano le tocaba la pierna y cuando volteó no se movía nada. Dato, en el transporte iban los bomberos y personas no vivas. Mi estimado Estefano, pues son esas cuestiones que de repente, mientras no exista forma de documentarlo, mientras no exista una persona que pueda mirar todo desde la barrera y que tenga cierto grado de escepticismo, quedan solamente en el ámbito de la anécdota, lo cual no deja de ser tampoco misterioso e interesante, ¿no? Muy bien, vaya cantidad de comentarios, ¿eh? Amigos, este espacio llegó para quedarse, ¿eh? Este espacio llegó para quedarse, ¿eh? Lo extraordinario noctámbulos no es lo extraordinario nocturno, que lo hacemos más temprano, ni es lo extraordinario convencional. Lo extraordinario noctámbulo llegó para quedarse. Me encanta el nivel de participación. Un saludo, mi estimado José Luis Rodríguez. Gracias, mi estimado paisano, porque vivimos muy cerca. Un saludo desde Lagos de Moreno, Jalisco. Gracias por estar aquí con nosotros. ¡Wow! No voy a poder leer todos los comentarios, son muchos, ¿eh? Son muchos y los agradezco. Dice Benedicto, la mente sin control es el peor enemigo, porque la mente es la primera en decir, al cliente le doy lo que pida. Y con esta excelente reflexión, que prácticamente Benedicto, en un solo comentario del chat, dijo todo lo que yo dije resumió todo lo que acabo de decir en 1 hora y media de directo. Nos despedimos, amigos. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor estar aquí con ustedes. Estoy cansado, estoy despierto desde las 4 de la mañana, pero vale la pena
desvelarse porque vean la cantidad de reflexiones, de cuestiones que podemos aprender, sobre todo su servidor. Yo aquí vengo a aprender. Y a pasar un buen momento con ustedes. Ese es el objetivo de estos directos. Muchísimas gracias. Recuerden, tenemos lo extraordinario convencional sábado y domingo, lo extraordinario nocturno los lunes en la tarde noche de Latinoamérica, y este espacio que se llama Lo Extraordinario Noctámbulos. Próximamente subiremos más videos a este canal. Muchas gracias por el apoyo y los dejo con este tema que la verdad no sé cuál es. Todas las canciones que transmitimos aquí están disponibles en mi perfil de Spotify. Yo soy el Monster Artista Oficial y también ya en TikTok Music. Recuerden que en TikTok ya se puede escuchar música. También ahí están la mayoría de mis canciones. Gracias, amigos. Vemos la encuesta. La encuesta que se me estaba olvidando. Aquí está, vamos a leer la encuesta. Siempre los moderadores al pendiente de que no me olviden la encuesta, porque ustedes participan. Obviamente yo tengo que atender esa participación y la vamos a poner aquí un ladito a la encuesta de nuestra querida y admirada Sol Blanco Soler. Se portaron muy bien, nadie le faltó el respeto a esta persona mayor que merece todos nuestros respetos. La pregunta era, ¿crees que se pueden mover cosas con la mente? 175 votos dicen, el 65%, perdón, no, acaba de subir. El 66% dice que sí, el 33% dice que no. Yo hasta cierto punto estoy con la parte del sí, pero quiero hacer un matiz. No todos lo pueden hacer. Es algo de minorías. Sería muy interesante que se investigue. Es el punto de estos directos. Muchísimas gracias, amigos. Muy buenas noches y hasta la próxima emisión de Lo Extraordinario. Hasta la próxima. En el cielo veo luces, nadie sabe qué serán. Historias que se cuentan, verdad o algo más. Hay un murmullo en la noche, un secreto que guardar. El misterio nos invita a soñar y preguntar. El misterio es cultura, el misterio es imaginación. Es la llave que abre nuestro corazón. Entre sombras y estrellas en cada rincón, el misterio nos une en esta canción. Círculos en campos, sombras sin explicación. Huellas que el tiempo borra, ¿quién tiene la razón? La verdad está escondida, pero la quiero buscar, porque el misterio nos llama, no podemos ignorar. El misterio es cultura, el misterio es imaginación. Es la llave que abre nuestro corazón. Entre sombras y estrellas en cada rincón, el misterio nos une en esta canción.